Así que quiero empezar esta clase que yo decidí titular El mundo necesita más personas, la ciencia antientrópica de Bernatsky y LaRouche. Quiero empezar esto con lo que pienso es la cuestión más importante que enfrentamos y que especialmente ustedes como jóvenes en este momento de la historia y porque el viejo orden mundial se desmorona y surge un movimiento de naciones, un nuevo sistema se está estableciendo. Esta pregunta crucial es, ¿qué significa? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos como especie? ¿Cuál es la tarea que el planeta, la biosfera y el universo nos ha asignado como especie humana? ¿Qué papel desempeñamos en en el orden universal? Esa es la cuestión que estoy totalmente convencida debe ser lo principal que se debe a debatirla y para orientar las políticas para crear un nuevo paradigma. Esta debe ser la base bajo la cual elaboremos las políticas para formar un nuevo sistema. Si es que tendremos confianza que ese nuevo sistema apoye a una población que crece, que progresa para el futuro. Hay muchas direcciones hay muchas formas de responder a esa pregunta. Se puede responder de manera religiosa y hay ideas muy importantes en en el ámbito de la religión de lo que significa ser humano. Se puede responder filosóficamente y muchos importantes pensadores y otros no importantes han tratado de responder a eso. Pero ¿qué hay de la ciencia? De un enfoque científico. Podemos demostrar de manera científica lo que significa ser humano, que cuáles son nuestras obligaciones en este universo como humanos. Dos genios muy importantes de el siglo XX, de principios del siglo XX y del siglo XXI, hicieron eso. Uno de ellos es Lyndon LaRouche, que es un economista estadounidense y un genio totalmente, y también esposo de la fundadora del Instituto Schiller, Helga Sepp LaRouche. El otro es Vladimir Vernadsky, que fue un biogeoquímico ruso-ucraniano que desarrolló el principio de la biosfera y el principio del orden superior de la noósfera, el ámbito del pensamiento humano creativo. Comenzaremos con Bernatsky y luego pasaremos a LaRouche. Y creo y espero que verán cómo estos dos genios sentaron las bases científicas y yo pienso que verdaderamente revolucionarias para la elaboración de políticas en el nuevo paradigma. Así que empecemos con esta cuestión de Bernatsky. Él dijo, él dijo que tenemos una nueva interrogante ante nosotros. El pensamiento no es una forma de energía. ¿Cómo se puede entonces alterar los procesos materiales? El pensamiento humano no se puede ver, no tiene masa, no tiene color, ni ubicación fija. Y sin embargo, es la fuerza geológica más poderosa de este planeta. Voy a dejarlos pensar por un momento y volveremos a ella. Bernatsky, que acaban de ver su foto en esa diapositiva, él vivió en una época muy convulsa,
Nació en 1863 en la Rusia zarista y murió en 1945 en la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Vivió la Revolución Rusa y las dos guerras mundiales. Su padre era un economista y, y fue quien introdujo a Rusia, en Rusia, las obras del economista Henry C. Carey y fue defensor del sistema americano. Y su madre era una intelectual, aunque murió cuando él era joven, y su madrastra era pianista. Así que él no estaba encerrado en una torre de marfil. Él veía la ciencia como el ámbito desde el cual se pueden realizar. Él podía realizar su mayor contribución a la humanidad. No obstante, se vio afectado por los cambios políticos de su tiempo y, y fue muy político en el sentido de luchar por una forma de gobierno mejor y más justa y para mejorar el bienestar físico de la gente común en Rusia. Esto incluyó hacer un mapa de de la riqueza mineral del país con la esperanza de usar su capacidad económica física. Bernansky estaba totalmente convencido de que el progreso humano, que había adquirido una dimensión totalmente nueva durante su vida, era una poderosa manifestación de un proceso natural de evolución de nuestro planeta en su conjunto, un proceso más amplio orientado a ascendente. Al investigar la vida, adoptó un enfoque de geólogo e hizo una pregunta fundamental, no qué es la vida, que es algo que había sido debatido de manera intensa, y él hace la pregunta, ¿qué hace la vida? ¿Cuál es el efecto de la materia viva considerada en su totalidad sobre el desarrollo geológico de la Tierra? Si vemos la actividad de la vida desde su primera aparición y, y no sabemos sobre el estado antes de la vida de la Tierra, eh, pero la vida ha estado virtualmente desde el principio. Desde el principio podemos ver el registro geológico y la vida ha cambiado el ambiente. ¿Cómo lo hace? A través de un proceso que Bernansky llamó la migración biogenética de átomos, de los átomos. La biogenética causada por la vida y del movimiento de los átomos. Veamos eso, veamos el cuerpo humano, cuántos átomos componen al cuerpo, cuántos átomos tiene el cuerpo. No me sé el número, pero se calcula de que se tienen como 7 octillones. Es el 7 con 27 ceros. Eso es lo que el contenido de átomos en el cuerpo. ¿Cuántos de los átomos estaban allí hace un año? Solo alrededor del 2%. Así que en un año, solo 2% de esto, cuando uno piensa en términos de su cuerpo, todavía está en el cuerpo. Y si pensamos en 7 o 10 años, casi todo el material del cuerpo habrá cambiado del estado en que está hoy. Así que el cuerpo humano y de todos los organismos vivos está en un flujo constante, no está fijo. Constantemente absorbe material del ambiente a través de la respiración, el metabolismo, la reproducción y tarde o temprano a través de la muerte o a través de estos procesos se
liberan estos en el ambiente y mientras el organismo está vivo, este es un proceso incesante y cuando el organismo muere, ese flujo de átomos cesa. Así que esa es una idea fascinante sobre la vida y piensen sobre eso. Bernatsky en por lo menos un par de veces citó el trabajo de cientistas como Cuvier, que comparó al cuerpo con un organismo vivo de un remolino. Si piensan sobre ese remolino, es una estructura que constantemente tiene agua que fluye hacia adentro y fuera, y las moléculas del agua son parte de este remolino y el cuerpo humano de la misma manera. Y lo que es fascinante es que dentro de este organismo vivo, este remolino de materia viviente, eh, las cosas le pasan al material que no pasan fuera de la materia viva. Así que los átomos y los minerales del ambiente cambian y forman nuevos componentes químicos y de manera selectiva escogen varios isótopos o moléculas y las desdoblan creando la materia viviente, crea nuevas concentraciones de elementos que no existían antes. Por ejemplo, en la explosión del Cambrio, que fue miles de millones de años, fue cuando ocurrió por primera vez los caparazones duros eh, eh, que se desarrollaron los dientes, los esqueletos. Esto se ve, creó una concentración de calcio en el registro geológico. Las formaciones de hierro en bandas, que tengo una foto de esto. Pueden ver esta foto. Así que estas bandas de hierro que se encuentran en el mundo fueron generadas. Estas son la fuente de depósito de hierro para la humanidad. Estas bandas de hierro fueron creadas hace 2.000, 3.000 millones de años y lo fueron creadas por bacterias. El hierro oxidó a la bacteria y, y al morir depositaron esa concentración de hierro. Otro producto importante de la vida es el oxígeno libre en la atmósfera, de lo que todos podemos estar agradecidos. Así que la creación del oxígeno libre llegó a la atmósfera y esto sucedió alrededor de 2.000 millones de años, cuando la vida terrestre, que era una célula, desarrolló una nueva tecnología llamada la fotosíntesis. Lo que esta fue una increíble tecnología porque con la fotosíntesis, la vida terrestre puede usar la energía cósmica, la energía del espacio, y se puede transformar mediante la energía química ah, para estar en la superficie de la Tierra. Durante el desarrollo de esta tecnología de la fotosíntesis, un pequeño microorganismo, la cianobacteria, atrapó el dióxido de carbono bombeando enormes cantidades de oxígeno que era tóxico a la mayoría de la vida del planeta. Y este fue el evento de extinción masivo en el cual 99% de la vida en la Tierra se extinguió. Lo que tiene interesante esto es, dirán ustedes, pues no se abrió, no se acabó toda la vida porque estamos nosotros aquí. Lo que sobrevivió fue
se desarrolló y llegó a convertirse en la clase de especies dominante en el planeta, o sea, organismos que podían metabolizar el oxígeno, lo cual quería decir que la energía libre disponible para los procesos metabólicos de la vida se disparó. Esto fue a través del desarrollo de las mitocondrias de las células y luego la vida multicelular. Entonces, pues, un estado pues más elevado de la biosfera. La materia viviente cambia profundamente el medio ambiente y este es un hecho que pone a prueba el supuesto que muchísima gente, por lo menos en Occidente, ha aceptado realmente sin reflexión. El supuesto de que la naturaleza es algo que está en equilibrio muy delicado, pero que todo lo humano eh, de- desequilibra esa armonía. Pero en realidad lo que se ha demostrado con el trabajo de Bernatsky es que no existe tal cosa como un equilibrio de la naturaleza. No hay estasis. La biosfera siempre ha estado avanzando, reorganizándose, cambiando el medio ambiente, desarrollando tecnología nueva, ocupando el espacio de la tierra no viviente. Otra idea vinculada a esto que investigó Bernatsky y sobre la cual desarrolló, que es muy importante para nosotros, es el tema de la evolución. Ahora, Bernatsky demuestra que la evolución no es impulsada por eventos aleatorios, mutaciones al azar. Lo que dice, en cambio, es que la evolución ha estado avanzando en una dirección definida, caracterizada por el surgimiento, como el ejemplo que les di antes, por el surgimiento de nuevas series de especies que pueden ocasionar ritmos de cambio más acelerados, de biogeneración, eh, y entre más energía eh, se produce, hay más potencia para transformar la Tierra que antes. Veamos a ver qué dice Bernatsky. Bien, él dice, tomadas en su conjunto, los estudios de la paleontología no muestran el carácter de un levantamiento caótico. Está hablando de la dirección de la evolución. Es decir, no es un levantamiento caótico, a veces en una dirección, a veces en otra, sino de fenómenos para los cuales el desarrollo se lleva a cabo de una manera determinada, siempre en una misma dirección, que es la dirección del aumento de la conciencia, del pensamiento y de la creación de formas que aumentan la acción de la vida sobre el medio ambiente. Regresemos a lo que dijo él aquí sobre el pensamiento, ya pronto hablaremos, pero la característica del proceso evolutivo de la biosfera en la Tierra ha sido en dirección a la creación de formas que aumentan el poder para transformar el ambiente. Entonces, con esto, con esta declaración general sobre la biosfera, Bernatsky define como define que es algo antientrópico, no es caótico, no está en degradación y tampoco está quieto. Está elevándose a niveles de organización cada vez más altos. Pero desde luego lo que vimos ahí fue que también plantea algo muy importante y es que la biosfera se desarrolla hasta un punto determinado en el que engendra una forma biológica capaz de sostener la cognición. O sea, el conocimiento es vida. Los seres humanos aparecen en la Tierra y somos algo distinto, algo
los seres humanos son criaturas que no se caracterizan principalmente por la migración biogénica de los átomos como todos los demás seres vivientes. Sí, nuestros organismos sí hacen eso mismo, pero si ustedes piensan en el impacto de la humanidad en términos de la migración biogénica de los átomos, no es tan, en nuestro propio cuerpo, no es tan impresionante. Estamos más o menos a la misma altura que los homínidos o los primates. El ser humano hace algo que no hace ningún otro ser viviente a esta escala, que es lo que se llama la la migración biogenética a través de la tecnología. La humanidad reorganiza la geología terrestre. Nosotros alteramos de una manera fundamental la geología del planeta. Por ejemplo, eh, usando estas maravillosas concentraciones de minerales que nos ha dejado la vida. Extraemos metales y minerales depositados en la tierra y se siguen concentrando mediante sistemas de manufactura que llevan a la creación de nuevos sistemas que también transforman el resto de la Tierra. Hemos creado metales nuevos que nunca hubieran existido sin nuestra intervención. Aplicamos en niveles de concentración de la potencia y del calor sin precedente alguno sobre la superficie terrestre, que nunca hubiesen aparecido sin nosotros. Y esto, a su vez, nos permite crear nuevos materiales, materias primas, para llegar a mayores concentraciones y de minerales y metales con propiedades que nos permiten hacer todo esto, todo lo que hacemos. Así que, aunque los seres humanos solamente llevamos unos cuantos millones de años de existencia, a lo largo de ese periodo, de ese parpadear en términos del tiempo geológico, la actividad humana se ha convertido en la fuerza dominante del planeta, rebasando incluso la biosfera en términos de la importancia de nuestro papel en la forja de la Tierra, del planeta. ¿Cómo es posible hacerlo? ¿Cómo lo hemos hecho? No somos los más fuertes ni los más veloces, pero el pensamiento, nuestras ideas nos permiten conseguir algo que ningún otro ser viviente, por bellos que son algunos seres vivientes, pero ninguno de ellos ha hecho esto. Remóntense el acertijo de Bernatsky. Nuestros descubrimientos, los descubrimientos que efectuamos nosotros de algún principio científico válido son inmateriales. No tienen color, no tienen masa, pero ejercen una fuerza material poderosa para reorganizar la Tierra, de tal forma que hemos podido pasar de una población de quizás 100,000 o un poco más hasta la fecha de 8.300 millones de personas. Ahora, esto es lo que dice Lyndon LaRouche, lo que escribió sobre la distinción crucial de Bernatsky entre la biosfera, los principios de la vida de los seres vivientes, y la noosfera, que fue un término que adoptó Bernatsky y desarrolló para el ámbito del pensamiento humano, la actividad humana. Aquí está lo que escribió LaRouche en un estudio muy importante del 2005 que se llama, eh, bueno, voy a leerles del texto que tengo aquí enfrente y me remontaré a, a lo que está en pantalla para unas. Dice LaRouche, el hombre es un organismo viviente. Su existencia es una parte biológica de la biosfera y depende de la biosfera, sí, pero esta no es la distinción esencial de la especie humana, ni tampoco de los miembros individuales de la especie. La distinción esencial es intelectual, aquella cualidad
que nos hace a imagen y semejanza del creador del universo, una cualidad de orden superior a cualquier cosa que pueda experimentar ninguna otra especie viviente. Ya, pues, como recalca Bernatsky, la noosfera en relación con la biosfera está en expansión, de la misma manera que la biosfera debe seguir creciendo en relación con el ámbito no biológico de la Tierra. Debemos también decir que de la misma forma en que Bernatsky recalca que los materiales biológicos en la biosfera que van sustituyendo la materia no biológica, el, las cualidades del individuo tienen que... LaRouche, pues, hace un importante énfasis en el aporte de Bernatsky, que yo no sé si está exactamente en paralelo, pero pueden ustedes ver que tiene un parentesco muy importante con el propio trabajo de LaRouche. Pasemos ahora al descubrimiento económico de Lyndon LaRouche. Voy a comenzar por esta declaración de LaRouche que hizo en una conferencia del 2003. Trataré de mostrarles un video. Si acaso no pueden, si no se oye, me avisan y leeré. La raíz de la economía es el hombre. No hay economía entre los animales. La economía refleja una característica de la gente, del individuo humano, la diferencia entre el individuo y la bestia, es decir, aquellas capacidades cognitivas por las cuales descubrimos principios físicos universales, derivamos tecnología y aplicamos tecnología basada en estos principios. Los aplicamos a nuestros problemas y, por tanto, hallamos que a través de nuestros esfuerzos físicos, podemos producir más riqueza que la que cuesta mantener el proceso de producción, tanto en términos de nuestro trabajo, el esfuerzo por sostener las familias, pero también el costo social de los gastos de capital, tanto de la industria como del gobierno, que incluye también la infraestructura en gran escala. Dependemos de esta productividad. Por tanto, es la capacidad del hombre de realizar estos descubrimientos y aplicarlos, descubrimientos basados en principios físicos universales, lo que aumenta el valor del bien. Y la siguiente frase que no sale en el video, él dice esencialmente, la economía comienza con valores puramente físicos, eh, dependientes de la capacidad del hombre de descubrir principios físicos universales y de derivar y aplicar la tecnología que se obtiene a través de tales descubrimientos. Eso es la economía de verdad. Y quiero que tengan ustedes en cuenta su precepto de que la raíz de la economía es el hombre. Quizás algunos de ustedes, unos más, otros menos, conocen a Lyndon LaRouche y podríamos y tal vez debiéramos organizar una serie de clases sobre LaRouche y sus descubrimientos económicos, pero espero que esto les dé una idea. LaRouche fue un americano estadounidense, nació en Estados Unidos en 1922, prestó servicio en la Segunda Guerra Mundial y poco después de su regreso de la guerra, en el periodo de 1948 a 1952, LaRouche realizó un descubrimiento fundamental por el cual se establece completamente a la economía como una rama de la ciencia física. No es alguna idea ridícula de oferta y demanda o asignación de recursos finitos o escasos, que es lo que nos dicen la mayoría de los cursos de economía universitarios. No es nada que se base en la medición del dinero, de la moneda, de las finanzas. Ese no es la esencia de la economía. Larouche dice, la economía es una ciencia
basada en principios físicos. LaRouche descubrió, muy por el estilo de Bernatsky, que a distinción de la idea de que existen límites inherentes al crecimiento de la población humana, una idea que se hizo muy explícita de parte de la misma facción imperial que ha estado imponiendo esta misma política al mundo en los últimos 75 años. En cambio, y todo lo contrario, la actividad humana es inherentemente antientrópica. Por tanto, la economía es la ciencia del progreso antientrópico de de la humanidad con respecto y por encima del universo existente. Ahora quiero extraer algo que también dijo LaRouche en ese video. Él dijo que estas capacidades cognitivas por las cuales podemos descubrir los principios físicos universales y de los que pueden derivarse tecnología o aplicarse tecnología basada en estos principios, se aplican a nuestros problemas. Y así hallamos que a través de nuestros esfuerzos físicos podemos producir más riqueza o valor que lo que nos cuesta mantener el proceso productivo. Por tanto, se puede producir más de lo que cuesta para mantener en marcha el proceso de producción. Piénsenlo un momento, porque es una paradoja incluso mayor que la que podría pensarse en primera instancia. En su texto de economía de 1984, que se titula Así que quieres aprender economía, que yo sugeriría que traten de obtenerlo. También está traducido al español. LaRouche le pide a los lectores que consideren todas las actividades económicas de una sociedad, o sea, una nación, en su conjunto, no la suma de individuos en sus esfuerzos individuales, sino eh, con- eh, tomar en cuenta la actividad económica de todos los individuos, de la colectividad de la sociedad, como si fuese una sola entidad, una sola empresa. Y dice, piensen ustedes en términos físicos, no monetarios, no. Quizás es difícil sacarse el dinero de la cabeza a veces, pero piensen ustedes en términos físicos, en todos los insumos e inversiones necesarios para mantener la actividad productiva. Como de la parte productiva de la fuerza de trabajo, piensen ustedes, por ejemplo, en la minería. Tengan en cuenta toda la maquinaria, las ferrocarriles, infraestructura de energía, el agua que se necesita, los medios de transporte para llevar a los sitios de extracción el personal y los materiales. Eh, Piensen ustedes en todos los esfuerzos y los insumos físicos de consumen las fábricas que producen máquinas herramienta que a su vez producen otros bienes. Piensen ustedes en todos los insumos físicos que se requieren para cultivar y transportar el alimento. Ya se dan una idea. Si se consideran todos estos insumos físicos y se agrega lo que consume la familia, digamos, el consumo doméstico de los trabajadores en las fábricas, las minas, todo lo que se necesita para mantener, para sostener esos hogares. La Rush dice, esa es la energía del sistema. Y es un término tomado de la termodinámica. Es la energía del sistema, de lo que consume el proceso de producción. Ahora, todo lo que se produzca por encima y más allá de la energía del sistema es energía libre, o sea, valor agregado, ganancia. Pero esta energía libre se tiene que usar para sostener a otros miembros de la sociedad, gente que está o muy joven o muy vieja, para participar en la labor del trabajo, o gente que tiene que dedicarse al estudio, y también trabajadores no no directamente productivos, pero sí de gran importancia, doctores, administradores, maestros, artesanos. Y también hay gente que LaRouche considera que son una carga económica. No queremos que estén ahí, por ejemplo, la gente desempleada que podría estar empleada, y también, también en la
eh, la categoría de taras económicas o carga económica, los especuladores de la bolsa o los traficantes de drogas. Y la energía libre tiene que ser suficiente para sostener todo esto, todo lo que va más allá de todo eso viene a ser la ganancia neta. Esta es la verdadera ganancia de una economía que puede aplicarse a la expansión y el mejoramiento del proceso de producción, que se puede emplear para construir nuevos sistemas ferroviarios de alta velocidad o ciudades completamente nuevas al interior de los continentes. Empezar a construir una red de universidades científicas dedicadas a asuntos fundamentales de la ciencia, la exploración espacial, etcétera. Permítanme mostrarles lo que nosotros hemos preparado esta gráfica. Es, esta es el famoso diagrama de barras de LaRouche, de Lyndon LaRouche. Ven ustedes ahí que la energía del sistema, del término que él toma en realidad, de Marx, es C más V. Eso es lo que se consume en el proceso productivo, es capital constante más el variable. Y luego la S es el ganancia o plusvalía. Y todo lo que hay por arriba de eso es energía libre. Es lo que se usa para mejorar y expandir el sistema entero. La paradoja es esta. A través de este proceso, en una economía saludable, la C, que es el costo de producción, todo lo que se consume para adelantar la producción, la C debe crecer y el consumo per cápita y por persona per cápita debe también aumentar conforme crece la economía. En una economía saludable, el proceso de producción, así como el proceso, las actividades individuales se van haciendo más y más costosos, requieren mayor inversión en términos físicos. Y sí, pero aún así la economía no se derrumba. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué no se derrumba la economía? Bueno, pues aquí está lo que dice LaRouche. Él decía que el efecto aparente de la reinversión de la energía libre es el aumento de la energía del sistema y aumentan igualmente los costos per cápita de la economía, lo cual podría parecer contrario al resultado que se requiere. En una economía exitosa, sin embargo, parece que ocurre un resultado neto directamente contrario. El costo social de producir una canasta de mercado de contenido constante se reduce. Economía del trabajo. Les voy a leer otra vez esto. En una economía exitosa, pareciera que se da un resultado neto completamente contrario. En los costos sociales de la producción de una canasta de mercado contenido constante se reduce. Esto es la economía del trabajo. Para desmentir la falacia que encierra esta paradoja, tenemos que reconocer que se están mezclando manzanas y naranjas en el procedimiento contable. Sí, sí aumenta la energía del sistema, pero el costo de abastecer esta energía, en tanto costo laboral, se reduce. Hay un aumento del costo energético de las actividades laborales per cápita, pero el costo laboral de la producción de esa energía se reduce en, en medida suficiente para reducir el costo promedio del trabajo. Es mucho que asimilar, pero simplemente quiere decir que la capacidad productiva del trabajo del individuo se tiene que ir aumentando hasta el punto de que se requiera menos trabajo, menos esfuerzo, producir la misma o posiblemente más eh, producción física. Veamos un ejemplo para ilustrarlo un poco más claramente. Pensemos en el ejemplo de la
introducción de una tecnología nueva en algo muy específico, como la agricultura. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el agricultor de cultivar de maíz o trigo, que está trabajando con un arado tirado por caballos o bueyes, ¿cuánto puede producir ese agricultor por día? ¿Cuánto trabajo debe invertir para la producción diaria o en un año? ¿Cuánta gente tiene la capacidad de alimentar ese agricultor? Quizás más allá de su propia familia, según el tamaño de su finca, pero tal vez no mucho más. Ahora, imaginemos, más bien, que en lo que mi amigo Bob Baker llama el granjero astronauta, que cuenta con los tractores más modernos. Y si algunos de ustedes los han visto, que quisiera mostrarles una foto, son increíbles. Estos son tractores autoconducentes, se rigen por posicionamiento por GPS y cubren una cierta cantidad de metros cuadrados al mismo tiempo que depositan cierta cantidad de fertilizantes por metro cuadrado basado en la necesidad específica de cada cultivo, de cada especie. ¿Cuánto más podrá producir semejante agricultor en un día o en un año? Ese agricultor potencialmente puede alimentar un buen porcentaje de la nación entera. Ahora, ¿cuánto más cuesta este segundo agricultor? Cuesta astronómicamente más y no lo digo por broma, es increíblemente costoso en relación con el primer agricultor, pero el salto de la producción resultante del trabajo de esa persona, y es la misma persona, no se cambia la persona, pero la cantidad y calidad de su producción, gracias a la tecnología, supera con creces el costo. Ahora, ¿cómo puede hacerlo el agricultor? Ningún animal puede mejorar su capacidad de trabajo de esta forma. La aplicación de la tecnología, una máquina que, y si ustedes piensan en la máquina en términos geológicos, la máquina es un mineral único y muy específico. Es una armazón de materiales que interactúan con fuentes de energía que también en su mayoría existen en la Tierra, que se arma de una manera específica que es una expresión de lo que manifiesta algo, una combinación de fósiles y minerales que expresa un pensamiento, un descubrimiento válido, de un principio válido. Y se se construye una máquina que multiplique la potencia de ese mismo principio. Estos descubrimientos válidos son ideas que ocurren en los confines de una mente humana individual, con una creatividad que es tan coherente con la forma en que opera el universo, que nos da una nueva capacidad o un nuevo poder sobre el mundo material, de tal forma que el pensamiento inmaterial, intangible, tiene un efecto material que permite organizar el planeta a un estado de organización superior. Y creo que estamos apenas comenzando, pero nos permite apuntar a un estado muy superior de la noosfera. Desde este punto de vista, entonces, ¿cómo se mide el valor de la economía? No voy a emprender este tema específico, pero LaRouche escribió tanto burlándose de la contabilidad financiera. Él alegaba que el dinero no, no refleja el valor en una economía. Y es más, muchas veces el dinero es idiota. El dinero no sabe a dónde ir, la moneda. ¿Cómo se mide, pues, el valor en una economía? Y dice LaRouche, tomemos la idea de lo que él llamaba
densidad relativa potencial de población. Densidad relativa potencial de población, es decir, el número máximo de seres humanos que se pueden sostener dentro de una superficie terrestre determinada, dado el nivel existente de tecnología y con las mejoras que se hayan introducido a la Tierra de mano humana. Luego, no es la simple densidad de población, sino la densidad potencialmente, que potencialmente podría conseguirse con los aumentos de la producción, de la construcción, la, la población está aumentando, pero no es suficiente. La medida saludable de una economía sana es que la densidad relativa potencial de población tiene que aumentar, pero su ritmo de aumento debe también aumentar. Estamos acelerando el ritmo al que se puede sostener más gente, es decir, la tasa de aumento a su vez aumenta. Este es un proceso antientrópico. Aquí hay algo que hace LaRouche. Dice, por tanto, lo que tenemos que medir para determinar el desempeño de una economía es la tasa relativa de antientropía o negatoentropía generada per cápita. Este valor solo puede medirse per cápita, como antientropía per cápita. Entonces, esta es la medida correcta del aumento de la noosfera definida por Bernatsky. Es la tasa de aumento de la tasa de aumento de la densidad relativa potencial de población. Cuando se sigue ese criterio, cuando regimos nuestras actividades de acuerdo a ese principio, el universo, podemos decir, nos agradece, nos recompensa, dándonos más capacidad para mantener más gente a un nivel de vida superior y con una mayor longevidad, con vidas más largas. Por tanto, debemos concluir que tanto la fuente de la riqueza, del progreso, del valor en una economía, como lo que es más importante, o mejor dicho, el único producto importante de la economía, es la gente. La producción de mentes humanas más creativas. Y yo diría que tenemos meros 8.300 millones de personas en este planeta actualmente. Estamos subabastecidos. En 1988, creo que fue, no sé, tal vez 1986, LaRouche pronunció un discurso en el que dijo que si aplicáramos toda la tecnología disponible, incluso en los años 60, en 1900 del siglo pasado, a la economía actual, fácilmente podríamos sostener a 100.000 millones de personas viviendo vidas prósperas y saludables. Y para seguir con esta discusión, yo desde hace mucho tiempo estoy muy firmemente convencida de que si los gestores de la política, si hubiese un esfuerzo genuino por parte de los países del sur, Rusia y China están jugando un papel esencial muy importante de liderazgo, lo mismo que el BRICS. Si los países adoptaran esta ciencia económica de la Rusia complementada por los conceptos de Bernatsky. Y si estos descubrimientos se aplicaran a la forja, a la formulación de la política económica mundial, de los rasgos de un nuevo orden económico mundial, yo creo que podríamos garantizar que vivamos las generaciones actuales, cuando nosotros desaparezcamos, podríamos asegurarnos de que las siguientes generaciones podrán conseguir más de lo que hemos podido conseguir nosotros, porque aplicando estas ideas podemos erradicar completamente la pobreza en una o dos generaciones y eh, establecer una política económica como lo que define LaRouche como la ciencia de la noosfera. Si esto triunfa, podríamos asegurar
prácticamente el progreso perpetuo de la especie humana. Y esto quiere decir que la noosfera no se limitará por mucho tiempo al planeta Tierra, sino que muy pronto estaríamos ya eh, obteniendo acceso a otras partes del sistema solar y la galaxia misma a la larga. Esto era lo que quería plantearles como tema de discusión. Háganse expertos en el descubrimiento de Lyndon LaRouche y la ciencia económica. Asuman el liderazgo. La gente debe estudiar estas ideas bellas y conocer la posición tan potente que tenemos la suerte de poseer hoy, como la generación que cuenta con la oportunidad de establecer un nuevo paradigma, un nuevo sistema de gobierno para la humanidad que yo creo podrá ser posible por primera vez, un renacimiento sin fin. Podemos levantar la humanidad a un nuevo nivel, a un nuevo estado, que no es una alternación de desplomes y avances y desplomes, sino un progreso perpetuo y un renacimiento sin fin. Era lo que quería decirles